El camarero dejó caer la copa justo cuando ella se reía. Eso fue lo raro. No la copa rota, ni el ruido, ni los cristales esparcidos en el suelo. Fue la risa de Marta. Esa risa suave, de boca cerrada, que ella siempre soltaba cuando a alguien le gustaba de verdad. Yo estaba a 5 metros. En la barra del restaurante. No sabía que ella estaría allí esa noche. Supuestamente, estaba en casa de su hermana, viendo una serie de esas que a ti te aburren. Palabras textuales. Lo dijo riendo, mientras se ponía el abrigo. Y ahora la tenía frente a mí, en un restaurante donde nunca habíamos ido juntos, sentada con otro hombre, con esa sonrisa. No me vio. O eso quiero creer. Estaba de espaldas. Pero yo sí la vi. Vi cómo se tocaba el pelo. Cómo inclinaba la cabeza hacia ese tío, un tipo bien vestido, con camisa remangada y la seguridad de quien sabe que puede tener lo que quiera. Vi cómo ella le tocó la mano sobre la mesa. Un gesto rápido. Íntimo. Casi instintivo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Igual que la copa que acababa de estallar contra el suelo. Sin drama, sin gritos. Solo un silencio que se instaló en mi pecho, aplastando todo. No me acerqué. No dije nada. Me fui sin pagar el café. Crucé la calle como un zombi, sin mirar atrás. Caminé sin rumbo por el centro de Madrid, intentando procesar lo que acababa de ver. No era la idea de que estuviera con otro hombre lo que me dolía. Era que lo hacía con esa sonrisa. Esa puta sonrisa que llevaba meses sin dedicarme a mí. ¿Sabes esa sensación cuando te das cuenta de que la historia ya ha empezado, pero tú te la perdiste? Eso fue. La traición ya estaba escrita. Yo solo había llegado tarde a leer el primer capítulo. No volví a casa esa noche. Caminé sin sentido durante horas, hasta que terminé en un bar cerca de Atocha, uno de esos sitios que no destacan por nada y que por eso me pareció perfecto. Me senté en la barra, pedí una cerveza, luego otra, y cuando el camarero empezó a mirarme como si esperara que soltara algo, le pedí la cuenta y me fui. No estaba borracho, pero sí anestesiado, como si todo lo que había visto en el restaurante necesitara más tiempo para hacer daño de verdad. Dormí en el coche, en un parking cerca del Retiro. Tenía frío, me dolía el cuello y la cabeza, y aún así no quise volver a casa. No podía. No todavía. Marta me había escrito a las 2 de la mañana, un ¿dónde estás? ¿Estás bien?, que me pareció tan falso como innecesario. Ni un te echo de menos, ni un me preocupo por ti, solo esa frase genérica, como si se tratara de una formalidad, un mensaje automático. No respondí. Volví a casa a las 7:30. Ella estaba en la cocina, como si nada. Café, tostadas, el telediario de fondo. Me saludó con un tono entre alegre y cansado, y yo asentí sin decir palabra. Me metí en la ducha y ahí fue cuando empecé a temblar. No por el agua ni por el frío. Fue el primer momento en casi 12 horas en el que estuve solo conmigo mismo y no con la versión rígida y contenida de mí que usé para no venirme abajo. No lloré. Apreté los dientes y me lavé como si estuviera quitándome un olor extraño. Salí y me vestí sin mirarla. Durante todo ese día, Marta se comportó como si nada. Preparó la comida, me habló del colegio de nuestro hijo, del tráfico en la M30, de que había que comprar detergente. Todo normal, demasiado normal. Y eso me enfureció más que cualquier pelea. La tranquilidad con la que actuaba, la falta total de culpa o nerviosismo, la ausencia de cualquier grieta en su discurso me hizo pensar que, efectivamente, lo del restaurante no había sido un desliz ni un malentendido. Era algo asentado, estructurado, con calendario y espacios definidos. Eso dolía mucho más que imaginarla follando con otro.
Dolía porque significaba que llevaba tiempo mintiéndome en mi propia cara y que era buena haciéndolo. Esa noche no podía dormir, así que me senté en el salón con el portátil. No buscaba pruebas porque no las necesitaba. Ya había visto suficiente. Pero sí necesitaba entender. Me metí en su correo, en la nube, en la tablet que casi no usábamos pero donde ella tenía aún la sesión abierta. No encontré fotos. Ni mensajes evidentes. Pero si vi algo peor, billetes de AVE a Zaragoza un sábado cualquiera de hacía 3 semanas, reservados desde su cuenta. Confirmación de una reserva de hotel, a nombre de ella, pero para 2 personas, con desayuno incluido y vista exterior. Una factura de una cena en un sitio elegante, y la hora de la reserva coincidía exactamente con una noche en la que me dijo que dormía en casa de su hermana porque estaban viendo una serie hasta tarde y no le apetecía conducir de vuelta. ¿Sabes lo que jode? Que te des cuenta de que alguien ha creado una segunda vida con precisión quirúrgica, usando tu confianza como escondite. Apagué el ordenador y me quedé en silencio. Pensé en despertarla, en levantarla de un grito, en obligarla a confesar todo en ese momento. Pero no. No iba a darle el control de la situación. No iba a entrar en su teatro. Al día siguiente, actué como si nada. Me levanté temprano, preparé el desayuno, llevé a nuestro hijo al colegio, y al volver le di un beso en la mejilla. No se lo esperaba. Sonrió con un poco de culpa, pero no dijo nada. El juego había empezado. Durante los siguientes días, observé cada movimiento. Las conversaciones que fingía tener con su hermana, las salidas a la biblioteca o al gimnasio a horas absurdas, los silencios cuando entraba al baño con el móvil en la mano, las duchas rápidas y repetidas. No necesitaba más pruebas, pero cada detalle añadía capas a mi rabia. Empecé a hacer una lista mental. No de pruebas, sino de momentos. De todas las veces que me hizo sentir culpable por dudar. De todas las veces que me habló de la importancia de la confianza en pareja. De cada ocasión en la que me acusó de estar distante mientras ella planeaba sus escapadas. El jueves, por fin, recibí el dato que faltaba. Estaba en el supermercado, en la cola para pagar, cuando vi a un tipo con una mochila que me sonaba. Era él. El del restaurante. No me había visto, pero yo lo reconocí de inmediato. Iba con ropa informal, gafas de sol, auriculares. Iba silbando. Jodidamente feliz. Lo seguí durante 2 calles hasta que entró en un portal. Me quedé parado mirando los timbres. M. Hernández, 2B. No sonaba a mucho. Pero en ese momento, algo se activó en mí. No iba a seguir mirando desde la sombra. Tenía que actuar. Pero antes de hacerlo, tenía que enfrentarla. Y esa noche, después de cenar, lo hice. No fue como en las películas. No fue elegante ni calculado. Fue directo, frontal, seco. ¿Quién es el del restaurante? Marta se quedó quieta, con el tenedor en el aire, y me miró como si no entendiera. ¿Qué restaurante? Preguntó. El del sábado. Camisa blanca, sonrisa de cabrón. Te tocó la mano, tú te reíste. ¿Vas a decirme que no sabes de qué hablo? No dijo nada. Ni negó ni afirmó. Solo bajó la mirada. Y ese silencio, ese gesto tan pequeño, fue peor que cualquier confesión. Así que es verdad, dije. Me lo imaginaba. Pero verte allí, así. Fue suficiente. No hace falta que digas nada. Ella intentó hablar. No es lo que piensas, dijo, con una voz que me sonó patética. No te molestes. Ya lo tengo todo claro. Me levanté, agarré las llaves y salí. No sabía a dónde iba. Pero tenía claro que ya no iba a fingir más. Ya no había duda. Había comenzado mi venganza.
El sábado siguiente me levanté antes que ella, preparé café, desayuné solo y después me senté en el salón a esperar. No pensaba dar más vueltas al asunto. Sabía todo lo necesario, tenía la confirmación, la cara que puso cuando le pregunté, y esa manera tan suya de quedarse callada cuando ya no podía sostener la mentira. No había mucho más que hablar, pero aún así lo íbamos a hablar todo. El día anterior le dije que no iba a trabajar, que me tomaba el sábado libre para descansar. Ella no preguntó nada. Llevaba todo el día anterior andando por la casa como si caminara sobre cristales, con movimientos cuidadosos y ese tono neutro con el que intentaba evitar que la conversación volviera a salir. Esa estrategia suya de esquivar los conflictos como si no enfrentar nada hiciera desaparecer el problema. A mí ya no me afectaba. Había pasado la fase de la confusión y la rabia. Estaba tranquilo, y eso era lo que más debía preocuparle. Cuando por fin bajó las escaleras, venía arreglada, con el pelo recogido y esa chaqueta que siempre usaba cuando quería verse bien pero informal. Se quedó parada al verme en el sofá, como si no supiera si debía decir algo. Le hablé antes de que abriera la boca. ¿Tienes prisa? Se quedó quieta. Voy a salir con Irene a tomar algo. ¿Por? No. No vas a salir. Siéntate. No hubo gritos ni amenazas. No levanté la voz ni hice nada fuera de lugar. Solo le señalé el sillón frente a mí. Ella dudó, pero se sentó. El silencio se hizo largo. Me miró como si esperara que yo soltara algo, pero no dije nada de inmediato. La dejé ahí, sintiéndose incómoda, con la cara tensa y el labio inferior atrapado entre los dientes. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Pregunté finalmente, sin rodeos. Ella desvió la mirada y cruzó los brazos. No estoy haciendo nada malo, dijo, sin mirarme. No te he preguntado eso. Te pregunté cuánto tiempo llevas viéndolo. Javi, no es tan sencillo. Sí lo es. Dame una fecha. Hace un par de meses. Pero no es lo que piensas. ¿Qué pienso? ¿Qué sales a escondidas con otro tipo? ¿Qué me mientes en la cara? ¿Qué me dices que estás con tu hermana mientras te vas de escapada con él a Zaragoza? No hace falta pensar mucho, Marta, está todo bastante claro. ¿No te das cuenta de cómo hemos estado estos últimos años? Tú y yo apenas hablamos, todo es rutina, estás siempre cansado o distraído, y yo también lo estaba. Él apareció en un momento en el que necesitaba sentirme escuchada, sentirme vista. ¿Y eso se resuelve follándote a alguien que conociste en una cafetería? No gritó, ni negó, ni se indignó. Solo bajó la mirada. Estaba atrapada. Ya no podía disfrazar la historia de amistad ni de casualidad. Ya no servían los discursos sobre sentirse sola ni las quejas sobre la rutina. La verdad estaba encima de la mesa, sin posibilidad de maquillarla. ¿Dormiste con él? Pregunté. Era una pregunta absurda. Ya sabía la respuesta, pero quería oírla. Sí. Nada más. Ni un lo siento, ni una explicación, ni siquiera un intento de suavizarlo. Lo dijo con resignación, como quien asume que ya no puede cambiar los hechos. ¿Cuántas veces? No sé. ¿Más de 5? Asintió con la cabeza. La conversación era áspera, directa, sin pausas para dramatismos. Cada respuesta era una piedra más. Cada frase suya servía para hundirla un poco más en su propio lodazal. Y yo, por dentro, me obligaba a no quebrarme, a mantener la calma. ¿Dónde lo hacíais? Hoteles. Su piso. Una vez aquí. Me reí, sin ganas. ¿Aquí? ¿En mi casa? Fue antes de que todo empezara en serio. Tú estabas en casa de tus padres. El vino no estaba planeado. Solo pasó.
Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Me costaba no dar un portazo, no romper algo, no gritarle que era una hipócrita, una cobarde, una mujer que destrozó su familia por un capricho. Pero no lo hice. Seguí mirando hacia la calle, donde la gente pasaba sin saber nada, sin sospechar que en ese salón se estaba cayendo una historia de 12 años. ¿Vas a seguir viéndolo? Ella no contestó al principio. No lo sé. ¿No lo sabes? No es tan simple. Sí lo es. Me has destrozado la vida, Marta. Lo mínimo que podrías hacer es decidir si vas a seguir viéndolo o no. No estoy enamorada de él. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque me sentía vacía. ¿Y llenarte la boca con otro te hizo sentir mejor? Se puso de pie de golpe. No me hables así. No eres ningún santo, Javi. No me vengas ahora con ese tono como si tú no tuvieras parte en esto. ¿Qué parte? ¿No darte atención suficiente? ¿No invitarte a cenar los viernes? ¿No decirte cada día lo guapa que estás? Marta, lo mínimo que uno espera en una relación es que si algo va mal, el otro lo diga. No que se lo folle a escondidas y vuelva a casa como si nada. Ella volvió a sentarse. Se había quedado sin argumentos, o simplemente se había rendido. Durante unos minutos no hablamos. Yo solo pensaba en todas las veces que ella me abrazó después de ver a ese imbécil, en cada vez que me besó después de mentirme, en cada sonrisa que compartimos mientras ella ya estaba viviendo otra historia. Esto no va a seguir igual, dije al final. Esta casa ya no es tu escondite. Ella no respondió. Sabía lo que significaba. No me voy a ir yo, añadí. Así que tendrás que decidir si quieres que te eche yo o si te vas tú por tu cuenta. Pero esto se acabó. No puedo vivir al lado de alguien que me mira a los ojos sabiendo todo lo que ha hecho y ni siquiera tiene la decencia de pedir perdón. Ella me miró, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentada, como si aún no hubiera entendido que la conversación no era una discusión. Era una sentencia. El lunes por la mañana fui a trabajar como siempre, saludé a mis compañeros, tomé café en la máquina del pasillo y me senté en mi escritorio con la misma rutina de cualquier otro día, pero por dentro ya no era el mismo. No me temblaba la mano al escribir correos ni me faltaba el aire al contestar llamadas, pero todo lo hacía como si estuviera viendo mi vida desde fuera, con esa claridad que te da el dolor cuando ya no duele. Había cruzado una línea y no pensaba volver atrás. Marta se había quedado en casa ese fin de semana, sin intentar hablarme, sin pedir disculpas, sin ni siquiera inventarse una excusa creíble. Esa pasividad suya me ayudó a tomar decisiones, y la primera de todas fue simple, hacerle sentir lo que yo había sentido. No en forma de una charla, ni con llantos, ni con sermones morales. Lo que necesitaba no era un cierre emocional ni una reconciliación. Lo que necesitaba era hacer justicia con mis propias manos. Esa tarde, sin que ella lo supiera, pasé por el despacho de un abogado que me había recomendado mi primo. Un tipo serio, con gafas gruesas y mirada directa, que apenas me preguntó detalles. Le dije que quería preparar el divorcio, pero sin avisarla aún, sin poner la demanda. Quería tenerlo todo listo. Le expliqué la situación, le hablé del amante, de las escapadas, del uso de la casa. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que sí. Le mostré las reservas, los mensajes del correo, las facturas. Asintió en silencio mientras tomaba notas. Me explicó que eso podría servirme para negociar mejor la parte económica, que si jugábamos bien las cartas, podría quedarme con la vivienda sin pagarle compensación. Me dio instrucciones, me pidió más documentación y quedamos en vernos la semana siguiente para firmar el borrador. Al día siguiente empecé a mover piezas. Primero contacté con el administrador de la comunidad del edificio donde vivía el tipo.
Le dije que necesitaba acceder a las cámaras de seguridad del portal por una sospecha de robo de correspondencia. No pidió muchos detalles, y cuando le mencioné que conocía a su hijo, que había sido alumno de Marta hace unos años, me dejó pasar con una facilidad que me dio hasta vergüenza. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Allí estaba Marta, entrando en ese edificio una tarde de viernes, saliendo 2 horas después con la misma ropa pero con el pelo despeinado. Saqué fotos a la pantalla, las guardé en una carpeta junto a los demás documentos. No me tembló el pulso. Luego me metí en sus redes sociales. No para espiarla, sino para preparar la siguiente fase. Empecé a revisar su lista de contactos, a identificar a las personas que siempre le ponían me gusta a sus fotos, a sus amigas del colegio, a sus compañeras de trabajo, incluso a su familia. Fui tomando nota de nombres, perfiles, correos electrónicos, cualquier canal de contacto. Lo siguiente fue recopilar todo el material, los mensajes, las fotos, las facturas, los correos, la imagen del portal, y redacté un documento de 5 páginas con una línea de tiempo clara, con fechas, lugares y pruebas. Al final del documento, escribí un resumen conciso de lo que había ocurrido. No usé insultos ni juicios personales. Solo hechos. Datos. Frases directas. Frías. Innegables. Y lo firmé con mi nombre. Durante el resto de la semana me dediqué a imprimir copias. Alquilé una impresora láser en una copistería, imprimí todo en papel de buena calidad y lo metí en sobres grandes con nombres escritos a mano. Un sobre para su madre, otro para su mejor amiga, uno para su compañera de departamento, otro para el tipo con el que se había acostado, y uno más para el director del instituto donde trabajaba. No para hacerla perder su trabajo, sino para que dejara de fingir frente a todo el mundo. La imagen de mujer perfecta, de esposa dedicada, de profesora ejemplar, tenía que terminar. El viernes por la mañana, antes de ir al trabajo, metí todos los sobres en una mochila y salí 1 hora antes de lo habitual. Pasé por cada casa, por cada buzón, por cada portal, y los dejé ahí, sin firmar con remitente, sin mensaje adicional. Solo el sobre y su contenido. Cuando llegué al trabajo me sentí más liviano, no porque creyera que eso arreglaba algo, sino porque al menos ya no era solo un espectador. Marta había cruzado una línea, y yo decidí no quedarme al otro lado haciendo como que no pasaba nada. Esa noche, al volver a casa, noté algo distinto. Ella me miró raro, como si presintiera algo, pero no dijo nada. Me preguntó si quería cenar, le dije que ya había comido. Me preguntó si quería ver una peli, le dije que tenía sueño. Me fui a la cama antes que ella. Sabía que los sobres ya habrían empezado a surtir efecto. Lo confirmaría al día siguiente. Y efectivamente, el sábado por la mañana despertó con el teléfono lleno de mensajes. Vi cómo lo miraba con cara de susto, cómo se encerraba en el baño con el móvil, cómo hablaba en voz baja durante horas, cómo salía con los ojos rojos. No pregunté nada. No ofrecí consuelo. Salí a dar una vuelta y al volver encontré el salón en silencio, sin música, sin televisión, solo ella sentada en el sofá, mirando al suelo, con las manos cruzadas sobre las rodillas. No hizo falta que dijera nada. Ya lo había leído todo. Ya lo habían leído todos. Ya no había secretos, ni excusas, ni margen para hacer de cuenta que solo fue un error. Lo que había hecho era público. Ya no era su versión contra la mía. Ya no tenía control. Y eso, para mí, fue suficiente. Esa noche cenamos en silencio. Yo preparé unos huevos con patatas porque no quería compartir nada más con ella, ni un plato ni una conversación ni un gesto amable. Marta apenas tocó su comida, dejó el tenedor a un lado y estuvo mirando al plato durante minutos sin decir nada.
No me molesté en preguntarle qué le pasaba, no porque no supiera la respuesta, sino porque ya no me interesaba escuchar otra ronda de excusas, reproches o intentos de manipular lo que ya era irreversible. Sabía que estaba esperando el momento, que lo estaba retrasando para ver si yo tomaba la iniciativa, pero no iba a hacerlo. Ese paso le tocaba a ella. No me debía solo una explicación, me debía respeto. Y aunque ya no esperaba sinceridad, sí quería escucharla enfrentarse a lo que había hecho. Me levanté, recogí mi plato, lo lavé, y cuando volví al salón ella seguía sentada, con los ojos perdidos en un punto fijo de la pared. ¿Te has enterado de todo, no? Ella asintió sin mirarme. ¿Y ahora qué? Se quedó callada unos segundos. Luego habló con una voz muy baja. No pensé que llegarías tan lejos. No es tan lejos. No es ni la mitad de lo que mereces. Solo he hecho que los demás sepan lo que yo ya sabía desde hace semanas. No he mentido, no he inventado nada, solo he mostrado lo que tú ocultabas. No he destruido nada que tú no hayas destruido antes. Ella tragó saliva, bajó la mirada y se quedó en silencio de nuevo. Me molestó que no se defendiera, que no se enfadara, que no mostrara ni una pizca de carácter. Al menos habría entendido una reacción violenta, un intento de manipularme, algo que me confirmara que todavía quedaba una parte de la persona que yo conocí. Pero no. Solo culpa, solo vergüenza. Y eso, lejos de darme satisfacción, me generaba una incomodidad difícil de explicar. No quería verla llorar, no quería verla arrepentida. Quería una respuesta clara, una decisión. No pienso perdonarte, le dije. No quiero reconciliación, ni terapia de pareja, ni nuevas oportunidades. Lo que quiero es que me digas cuándo te vas de esta casa. Entonces por fin me miró. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. ¿Y nuestro hijo? Nuestro hijo no es tonto. Ya ha notado que las cosas están mal. Lo que no sabe todavía es por qué. Pero lo sabrá. Y cuando lo sepa, quiero poder decirle con la cara bien alta que yo no me quedé callado, que no lo permití todo por comodidad. Él se merece tener al menos un referente en esta familia que no haya sido un fraude. No fue solo sexo, Javi. Me da igual lo que fue. No cambia nada. Yo también estaba rota. Tú me mirabas y no me veías. Yo no te puse los cuernos. Yo no mentí. Yo no salí de esta casa fingiendo que iba a ver a mi hermana para meterme en la cama de otro. Yo no soy el que tiene que justificarse. Ella se encogió de hombros, respiró hondo y cerró los ojos. No sé a dónde irme. Eso no es problema mío. Puedes quedarte en casa de tu madre, de tu amante, de tu amiga Irene, o alquilarte una habitación. Tienes trabajo, tienes dinero, tienes libertad. Y usa alguna de esas cosas que tuviste mientras destruías nuestra relación. Se levantó despacio, caminó hasta las escaleras y se detuvo al pie del primer peldaño. No quiero que esto acabe así. ¿Y cómo pensabas que iba a acabar? ¿Con una charla, un perdón, un fin de semana romántico en la sierra? No estamos en una serie de televisión. Aquí no hay giros dramáticos ni reconciliaciones milagrosas. Aquí hay hechos. Y los hechos son que te follaste a otro durante meses, que me mentiste, que te reíste en mi cara mientras yo seguía pensando que todavía teníamos algo que salvar. Eso no se repara con una conversación. Ella subió sin decir nada más. Yo me quedé en el salón, en la oscuridad, sin televisión, sin música, sin distracciones. No sentía alivio ni orgullo ni venganza. Sentía un vacío sordo que no tenía nombre. Esa parte de la historia no la cuentan nunca, la que viene después del escándalo, cuando ya no hay nada que probar ni que descubrir. Lo único que quedaba era enfrentarse a la realidad, a los restos. Y los restos eran lo que más dolía.
Una casa que ya no parecía hogar, una mujer que ya no era mi esposa, un hijo al que tendría que explicarle por qué su madre no estaría allí cuando despertara la semana siguiente. Al día siguiente Marta me dijo que se iría el viernes. Que ya había hablado con su madre. Que no iba a llevarse muchas cosas. Me dijo que no sabía si lo nuestro tenía arreglo. Le respondí que no lo tenía. Me dio las gracias por no haber gritado, por no haber hecho un drama. Le dije que no era por ella, que era por mí, porque ya había pasado suficiente vergüenza en silencio. Me pidió hablar con nuestro hijo antes de irse. Le dije que lo hiciera. Le dejé claro que yo también hablaría con él y que no iba a ocultarle la verdad. Me miró con una expresión derrotada que no me causó ni pena ni rabia. Solo cansancio. El tipo de cansancio que llega cuando ya no queda nada que decir. El viernes por la tarde, cuando volví del trabajo, la casa olía distinta. Marta ya se había ido. Lo supe sin necesidad de revisar las habitaciones, porque todo estaba en su sitio pero con una especie de orden forzado, como si alguien hubiera intentado dejarlo todo bien para que no doliera tanto. No me molesté en comprobar que se había llevado, aunque noté que faltaban algunas cosas del armario, un par de libros que eran suyos, y la caja donde guardaba fotos familiares. Supongo que pensó que necesitaba llevarse algún recuerdo para justificar que lo que estaba dejando atrás también le importaba. En la nevera dejó una nota escrita con su letra, pequeña, apretada, como siempre escribía cuando quería sonar formal. Decía que había hablado con nuestro hijo y que le había dicho que necesitaba tiempo, que no era culpa suya, que no tenía nada que ver con él. También me escribió que esperaba que algún día pudiéramos hablar como adultos, sin rencor, por el bien de todos. No la respondí. No porque estuviera enfadado, sino porque entendí que ya no teníamos nada más que decirnos. Lo nuestro no era una conversación en pausa, era una historia cerrada. Ese fin de semana fue extraño. No por la ausencia de Marta, sino porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que fingir que todo estaba bien. No había necesidad de hablar con ella de temas irrelevantes para mantener la paz, ni de compartir la cama con alguien que ya no me miraba como antes. El silencio de la casa no me pesaba. Al contrario, me pareció justo. Limpio. Necesario. El domingo, después de llevar a nuestro hijo a casa de mi madre, me senté en la cocina con un café, abrí una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que había pasado desde aquella noche en el restaurante. No por nostalgia ni para guardar recuerdos, sino para no olvidarme de lo que aprendí. De cómo una relación puede derrumbarse no solo por una traición, sino por la acumulación de gestos vacíos, de palabras no dichas, de rutinas asumidas como normales hasta que ya es demasiado tarde. Me di cuenta de que durante mucho tiempo quise creer que el desgaste era pasajero, que bastaba con seguir adelante. Pero cuando alguien deja de cuidarte, de mirarte, de hablarte, eso no es rutina. Eso es abandono. Pasaron los días y Marta no volvió a escribir. Tampoco lo esperaba. Su madre me llamó una vez, con tono amable, para decirme que estaba triste pero que entendía mi reacción. Le respondí con educación, pero sin entrar en detalles. No necesitaba su opinión ni su aprobación. Marta había tomado sus decisiones, yo había respondido a ellas, y lo que viniera después no era asunto de nadie más. El trabajo me ayudó a mantenerme ocupado, y mi hijo, aunque al principio se mostró confuso, pronto se adaptó a la nueva dinámica. No le mentí. Le dije que su madre y yo habíamos tenido problemas graves, que ella había tomado malas decisiones, y que yo no estaba dispuesto a permitir que eso quedara sin consecuencias. No le conté todo, porque no era necesario cargarle con detalles que no podía procesar, pero tampoco le oculté lo esencial. Me escuchó, hizo preguntas, y al final asintió. No me juzgó, no lloró, solo me pidió que no lo obligara a elegir. Le dije que jamás lo haría.
que él podía seguir viendo a su madre siempre que quisiera, que eso no iba a cambiar lo que yo sentía por él. Pareció aliviado. Pasaron las semanas. La vida se volvió predecible, pero ya no de forma pesada. Me acostumbré a hacer la compra solo, a ocuparme del colegio, a cocinar para dos. Descubrí que podía estar bien conmigo mismo. No porque fuera más fuerte que antes, sino porque me saqué de encima la obligación de sostener una relación que ya no existía. Dejé de revisar su perfil, de preguntarme si seguía viéndose con el otro tipo, de imaginar escenarios que ya no tenían lugar en mi cabeza. Ella era parte del pasado, y el pasado no se borra, pero tampoco se arrastra si uno no quiere. Un sábado por la tarde, mientras caminaba con mi hijo por el parque, él me preguntó si pensaba volver a enamorarme. Le dije que no lo sabía. Que ahora mismo no era una prioridad. Me miró serio y me dijo que estaría bien si algún día lo hacía. No supe qué contestar. Solo le puse la mano en el hombro y seguimos caminando. No necesitaba más. Había algo en esa conversación que me hizo entender que, a pesar de todo, yo había hecho lo correcto. Que no me había quedado callado, que no había cedido al chantaje emocional ni al miedo a estar solo. Hoy, varios meses después, puedo decir sin rabia que esa historia terminó como tenía que terminar. Que no salí ileso, pero sí con las cosas claras. Que no fui perfecto, pero tampoco fui cobarde. Que cuando llegó el momento de actuar, lo hice. No buscando venganza por impulso, sino justicia. No para castigarla, sino para marcar un límite. Y eso fue suficiente para poder cerrar una etapa sin quedarme atado al resentimiento. Y si algún día alguien me pregunta cómo lo superé, no voy a inventar frases inspiradoras ni dar consejos que no me aplican. Solo diré lo que aprendí, que uno no tiene que perdonar todo, que la lealtad no se negocia, y que cuando alguien rompe lo que construiste con tanto esfuerzo, la dignidad no se recupera con palabras bonitas, se recupera con decisiones claras y firmes, sin mirar atrás. Y eso fue lo que hice. Nada más, y nada menos.